Eh, Básicamente yo voy a compartir con ustedes la presentación. Voy a tratar de, eh, no sé si ahí se ve, y si no, vamos a ver, no se ve aún. Aún no, gracias. No. Aún no. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, me imagino. Ahora sí, maestro. Bueno, entonces, básicamente esta es la primera sesión que vamos a tener y eh, ustedes ven ahí la segunda, que es entre los fines, ¿no? De Azucuba, que ya mencionamos los fines de Azucuba y que básicamente nos obligan a abordar este tema de evaluación curricular, que es un campo que no es tan nuevo como lo era antes, pero que es muy necesario su dominio, su discusión, y que va íntimamente vinculado también a lo que es la investigación educativa. En el pasado, incluso en los grandes temas de debate y discusión, era si la evaluación curricular debería ser un campo eminentemente con investigación cualitativa o cuantitativa. Sin embargo, como los principales especialistas también lo señalan, no es un campo exclusivamente cuantitativo ni cualitativo, sino es una combinación. Y en este sentido es un campo también bastante extenso por lo que el propio currículo significa y los distintos elementos que componen un currículo. Adicionalmente, la diversidad de enfoques y la diversidad de campos que el currículum asume, tanto en la teoría como en la práctica. En ese sentido, la evaluación curricular le da y le asigna realmente un valor científico no solo al diseño curricular, sino también a los procesos mismos de desarrollo, reformas y transformación de los procesos de aprendizaje. En el caso de Guatemala, nosotros nos encontramos que universidades como por ejemplo la Universidad del Valle de Guatemala, que nosotros, cuando le digo nosotros, fue un proyecto grande que existió, que era el Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular, que precisamente diseñamos la maestría que ellos tienen en currículum, no obstante ha sufrido modificaciones. Ellos ya le cambiaron de nombre y le pusieron maestría en currículum y tecnología educativa, pero desde que se tiene la maestría se incorporó un curso de evaluación del currículum. Yo estoy hablando de los años 89-90. En Costa Rica, por ejemplo, también está la maestría en currículum y didácticas específicas, y ahí también presenta no solo un curso de evaluación curricular, sino también hay un taller de evaluación curricular. Las universidades más grandes desde inicios incorporaron este curso como algo, como un elemento fundamental y esencial, particularmente en los años 70 del siglo pasado, es decir, estamos hablando más de 50 años, y que es más o menos lo que tiene este campo básico. Para nosotros, en términos de este curso en específico, tenemos 3 sesiones y quizás vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para incorporar en cada uno de ellos algunos aspectos básicos de lo que son diseños curriculares que hemos hecho en el caso de Guatemala. No me voy a referir a otras partes, puesto que, y quizás sí, al final, en la última sesión vamos a incorporar algunos materiales que se han producido en diversas universidades, sobre todo de América Latina, con relación a la evaluación curricular. Adicionalmente, de hacer algunas comparaciones específicas como son los procesos de acreditación y certificación de universidades que en la actualidad incorporan algunos elementos básicos de evaluación curricular, a pesar que no es estrictamente una evaluación exclusiva curricular. Pero vamos a incorporar algunos ejemplos en la medida en que vayamos avanzando en los modelos. En ese sentido, se incorporaron algunos aspectos básicos de identificar los propósitos, usos y principales desarrollos de la evaluación curricular, particularmente con lo que es Tyler, que es el padre del currículo, o al menos así ha sido visto desde el curso que implementó en la Universidad de Chicago, lo que es Michael Scriven, que es el famoso que incorpora el término de evaluación formativa, basado también con lo que es Ralph Lee Cronbach, lo mismo que Robert Stake y Are Levy, que vamos a ser un poquito más profundos el día de hoy a ese respecto.
De hecho, nosotros también les distribuimos a ustedes lo que es el modelo James Popham, que podemos discutirlo la próxima semana, porque si no se vuelve casi imposible, porque tiene su propia lógica, que es un modelo más cualitativo, y después ver el modelo de Daniel Stofflevin, que nosotros, de hecho, vamos a hablar de los materiales que dimos y en la última clase poder más bien abordar el modelo Stofflevin y en todos los casos poder poner algunos ejemplos específicos de evaluaciones curriculares que se han tenido. En términos de los materiales, nosotros le entregamos la traducción que hicimos tanto de Cronbach como de Scriven, que es la mejora del curso a través de la evaluación y la metodología de evaluación. Ambos fueron producidos en el 63, pero tienen muchos aspectos básicos, no solo de discusión metodológica, pero particularmente la propia naturaleza de evaluación curricular, que yo creo que, dadas las circunstancias actuales, siguen vigentes algunas de las preocupaciones que ellos señalan. Y esto me refiero fundamentalmente a que en la actualidad, dado el modelo globalizador, ahora todo el mundo está preocupado por las pruebas nacionales que en cierto sentido siguen más bien los parámetros internacionales que los nacionales, pues están muy preocupados con PISA o con YESE, pero nunca, digamos, vinculados a una preocupación real de cómo se mejora el currículum, sino todo está basado en función de la medición de un rendimiento escolar que no necesariamente se inspira en las dinámicas de los currículums nacionales, lo cual también lo que genera es toda una dinámica de lo que le llaman teaching to the test y por lo tanto tratar de arreglar prácticamente toda la dinámica de aprendizajes a una dinámica basada en los test. Por otra, nosotros hicimos entrega de lo que son los libros de evaluación transformativa publicada en el 2018 en España, que son de James Popham, lo que es Daniel Stofflevin, que les pasamos un texto en castellano, que es Teoría, Modelos y Aplicación que es la evaluación sistemática, que fue publicada en castellano en el 93. No obstante, Stofflevin es una de las personas que a lo largo de todo lo que es la evaluación curricular se mantuvo vigente. Y nosotros lo que les dimos a ustedes es Teoría, Modelos y Aplicaciones de la Evaluación, que fue publicado en el 2014, que fue la última modificación que él le hizo a su modelo y que curiosamente Daniel Stofflevin 2 años después fallece. No obstante, vamos a utilizar herramientas que él y un conjunto de evaluadores han tenido en la Universidad de Western Michigan, donde hay todo un proyecto básico en la cual los distintos modelos, digamos, se plantean quiénes son los equipos de trabajo, cuáles son las preguntas esenciales en términos de la evaluación curricular y otros elementos. Ya vamos a hacer una entrega de otros libros, entre otros Jody Fitzpatrick y James Sanders y Blaine Warden, que tienen la evaluación del programa Enfoques Alternativos y Directrices Prácticas, que fue publicado en el 2011. Este está publicado en inglés y desafortunadamente nosotros tendríamos que hacer traducción porque en la mayoría de textos que se publican en términos de evaluación curricular están en inglés. De hecho, nosotros estamos pensando darles unos de Marvin Olkin, que es el último que publicó, donde está el ABC de la evaluación curricular con preguntas y cuestiones muy concretas. Sin embargo, el texto está en inglés y como nosotros lo compramos vía electrónica, también hay que hacer una conversión al PDF y muchas veces no nos deja porque, digamos, gran parte de estos textos que nosotros le estamos dando, nosotros los hemos tenido que convertir al PDF. Y por supuesto lo hacemos no con afán de negocio, no cobramos nada del curso, sino estos textos tienen un costo y son bastante caros. Pueden llegar hasta costar $150 cada uno de los textos y nosotros estamos haciéndoselos entrega a ustedes completamente gratis, dado la finalidad que es eminentemente educativa. Por otra parte, la UNESCO también tiene reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa en América Latina, publicado en el 2008, vamos a entregárselos, y un libro que Renato Perti, que también estuvo con nosotros compartiendo con Aso Cuba, que es el responsable de la UNESCO para el mundo sobre el tema de currículo,
me basó su última publicación, el currículum en modo de transformación, similar al texto de John Popham, ¿no? De evaluación transformativa, que también se los vamos a dar. Y vamos a dar un conjunto de textos más sobre evaluación. Pero ¿por qué es esto relevante? Nosotros no vamos a dedicarnos a un texto en específico, hurgándolo totalmente, sino este curso tiene más bien un carácter introductorio que en 3 sesiones no se va a cubrir, lo que incluso hay maestrías completas de evaluación del currículo. Y que también exige procesos de formación y investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Todo inicia con Ralph Tyler, que ustedes se recordarán, acerca de su modelo lineal. Y ahí ya inicio con lo que es prácticamente el curso de manera ya más profunda. Él lo que se pregunta es qué fines desea alcanzar la escuela. De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, cuáles ofrecen mayores probabilidades de alcanzar esos fines, cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias y cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos. Estas son las 4 preguntas que para Tyler prácticamente hacen que se oriente el currículo. Y la última pregunta tiene que ver con cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos. En términos concretos, en términos de la evaluación curricular, como se ha venido interpretando esto constantemente, es a través de lo que son el planteamiento de los objetivos educacionales como tal y qué relación tiene con las experiencias de aprendizaje y viceversa, cómo las experiencias de aprendizaje tienen relación con los objetivos educacionales. Como nosotros sabemos, cuando estamos hablando de experiencias de aprendizaje, también va un concepto de currículum que es fundamental y que se fundamenta sobre todo en ideas clave de lo que es John Dewey y la experiencia que significa. Ni más ni menos que la interrelación que existe entre un sujeto y el medio, que no necesariamente es interrumpido por el maestro, pero que en términos de esa relación entre el sujeto y el medio, él va a obtener un aprendizaje. Ahora, esos aprendizajes están en función precisamente de esas experiencias de objetivos que se van a pretender alcanzar, pero el objetivo está formulado de tal manera de cómo el sujeto, que en términos de expresiones eran expresados como objetivos, como la conducta que va a tener el sujeto con ese medio que va a interactuar, que es el contenido. El contenido, por lo tanto, no solo es la cuestión de memoria, sino es, entre otras cosas, muchas, es la interrelación que tiene el sujeto con la naturaleza o con la sociedad o con el resto del mundo. Pero que de todas maneras se expresa en términos de experiencia, que está organizado a través de actividades y que no solo está organizado a través de actividades, sino también tiene ciertos principios básicos que interactúan. Pero también hay otro aspecto. Si efectivamente se ha comprobado que esos objetivos propuestos se alcanzan o no se alcanzan, entonces la mayoría de personas lo interpretó como exámenes específicos que se pasan a los estudiantes al finalizar un proceso. Y digamos que ese método fue el que se fue imperando. Sin embargo, ocurrió algo en el intermedio y es que los rusos lanzan el Sputnik y con el Sputnik empieza una reconceptualización del currículo. Entonces señalan, miren, en realidad el problema que nosotros hemos tenido, señalan, es de que no le hemos puesto particular atención a lo que es el área de ciencias. Nosotros no solo no le hemos puesto particular atención, sino también nosotros no hemos puesto atención a procesos intelectuales superiores y que por lo tanto tenemos que hacerlo si queremos, en cierto sentido, poder compararnos con los soviéticos, ¿no? Entonces, ante esa situación, también se dieron cuenta de algo, que alrededor del mundo habían distintos proyectos de desarrollo del currículo. Estos unos haciendo cambios curriculares y otros, como es el caso de Estados Unidos, lo que era Inglaterra y otros países, tenían más bien una insatisfacción con relación a los proyectos educativos.
Y no solo eso, sino también cómo, al final de cuentas, ellos lo que querían revisar eran los métodos de la enseñanza, ya no solo la propuesta efectiva de esos contenidos o de esos objetivos que se iban a aprender, sino cuáles eran los métodos, los materiales, ante también otra dinámica que ellos se dan cuenta, que eran las características cambiantes de los estudiantes, los nuevos conocimientos, las orientaciones de un mundo contemporáneo que se estaba modificando. De hecho, si ustedes revisan alguna comparación de lo que son los distintos currículos, digamos, en Estados Unidos se empezaron a incorporar elementos como, por ejemplo, el cambio en la familia, el cambio en la sociedad, el cambio, qué sé yo, en las tecnologías. Mientras que nosotros nos sumamos más bien a un currículum donde decimos las tradiciones de la familia, las tradiciones de la comida, es decir, era otra aproximación completamente diferente. Y entonces ellos incorporan como una preocupación significativa lo que son las metodologías de la enseñanza, los textos de estudio, adicionalmente de hasta qué punto se están desarrollando habilidades más complejas en términos de la búsqueda de solución a problemas, las funciones mentales superiores, de la síntesis de la creatividad, e incluso ya se hablaba en ese entonces de lo que era la metacognición. En algunos lugares, incluso lo que se empiezan a fundar son centros nacionales de currículo. Les voy a comentar algo. En el caso de Guatemala, a partir de la revolución del 44-54, por los años 50-51 se hace un convenio con los Estados Unidos de América que quería incorporarse y entonces tienen que acceder, dadas las preocupaciones de los gringos, y resulta que les otorgan, en el caso de Guatemala, una entidad que se llamaba el CIDE, que incorpora por primera vez el término currículum en Guatemala, pero que, digamos, básicamente lo que querían era desarrollar las habilidades similares en lo que eran las zonas rurales con relación a las zonas urbanas. En todo caso, este modelo tayloriano se sometió a una crítica tremenda y es en la época de los 60, ante una inversión masiva que se hacen de programas, particularmente en ciencias, en Estados Unidos, que nos encontramos nosotros ante una dinámica de artículos que empiezan a surgir. Y podemos mencionar los que ustedes tienen. Uno es Lee Cronbach, con el curso, con el mejoramiento del curso a través de la evaluación, que es un texto clave, que también se somete a una discusión y no es nada más una relación de amigos, sino una relación clara entre crítica de lo que serían distintas aproximaciones con relación a lo que es la evaluación curricular que la hace Michael Scriven en lo que es la metodología de la evaluación. Yo me voy a referir a algunas partes que son esenciales con relación a lo que ellos plantean en términos de la evaluación curricular. Pero también nos encontramos a Robert Stake, que él habla sobre la continencia de la evaluación educacional y lo que es la evaluación formativa y sumativa, haciendo mayor precisión con relación al planteamiento que originalmente hace Michael Scriven. Por otra parte, también nos encontramos a Marvin Alkin, que ha sido una de las constantes, porque esa es otra dinámica que ofrecen sobre todo el campo de la evaluación curricular, que a pesar que siempre están surgiendo nuevos autores, y muchos de ellos son estudiantes de los grandes en términos de lo que ha sido el planteamiento de la evaluación curricular. Tanto Cronbach como Scriven y Robert Stake se mantuvieron por mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que también Daniel Stofflevin y lo que es Marvin Alkin, quien también incorpora elementos básicos con relación no solo al concepto, sino a la práctica misma de evaluación curricular. Daniel Stofflevin y Ari Levy, que son los que nosotros vamos a ver en la actualidad. ¿Qué es lo que nos dice Lee Cronbach con relación a la mejora del curso a través de la evaluación? Dice, en primer lugar, que ustedes tienen estos textos, que son aproximadamente como 100 páginas, no sé, 75 páginas, dice, podemos definir la evaluación en términos generales como la recopilación y el uso de información para tomar decisiones sobre un programa educativo. De hecho, cuando ustedes revisan, por ejemplo,
algunos textos de currículum como los de Lauren Stenhouse, que es uno de los principales críticos con relación a aproximaciones alternativas de currículum en investigación y desarrollo del currículum, lo que él nos señala es esto, por ejemplo, de que una de las críticas que se señalan tanto a Cronbach como a Scriven y al propio Alkin es que cuando se habla de la recopilación, uso de información para tomar decisiones sobre un programa educativo, es quienes van a tomar las decisiones. En la mayoría de los casos, quienes toman las decisiones son generalmente ministros de educación o directores de área o asesores, o en el caso, por ejemplo, de Guatemala, incluso centros de investigación, lo mismo que ocurre en El Salvador, que son de carácter privado, pero que tienen una influencia en la política muy grande. En ese sentido, la gente no se da cuenta, pero ellos establecen cuáles son los objetivos generales o cuáles van a ser las competencias sobre las cuales se construye el currículo. Pero ellos muchas veces no entienden lo que es una evaluación ni los resultados de una investigación. Entonces dice, bueno, vamos a colectar información, pero ¿quiénes son los que toman decisión? Dice Stenhouse. En el caso de Guatemala y en el caso también de 90 estudios de caso que se hicieron alrededor del mundo sobre procesos de investigación y evaluación y digamos, el proceso que se llevaba en términos de toma de decisiones y la relación que existe entre la comunidad de evaluadores y la comunidad que toma las decisiones o la comunidad política que tiene a su cargo de la toma de decisiones, digamos, el gran hallazgo fue de que en la mayoría de países no existe una relación directa entre el uso de las evaluaciones y la toma de decisión. Y salvo en países como, por ejemplo, Estados Unidos, tampoco significa que ahí, porque comprendan un poco más la investigación, o las evaluaciones vayan a tomar decisiones a ese respecto. Y esto también va vinculado a los equipos de trabajo que hacen currículum, porque los equipos de trabajo que hacen currículum generalmente lo que reciben son decisiones ya establecidas que ellos tienen que desarrollar. Pero de cualquier manera, digamos, en términos de programa educativo, lo que les preocupa a los diseñadores de currículum es poder contar con una evaluación y sobre esa base tomar decisión. Por otra parte, se habla de conjunto de materiales de instrucción distribuidos a nivel nacional, las actividades nacionales de una sola escuela o experiencias educativas de un solo alumno. Lo que está hablando es, bueno, vamos a adquirir información de qué? De los materiales, de lo que ocurre en una escuela, como también puede ser a nivel nacional, o de un solo alumno. Eso es parte de la evaluación curricular. Porque en el pasado lo único que se tenía eran test. Y ahora mi pregunta en la actualidad es, en nuestros países, ¿cuántas evaluaciones curriculares existen? Ahora, esto, digamos que tampoco es necesario en la dimensión nacional que ocurra solo esto del caso. Por ejemplo, recientemente en la reforma curricular de la ENCA, algo que a mí me sorprendió es que ni el ministro de Agricultura se metió, ni se metió tampoco, por ejemplo, los cuerpos directivos, sino directamente una comisión básica de los profesores quienes actuaron como curriculistas sin ningún obstáculo, sino más bien con un apoyo generalizado. En ese sentido, digamos, son casos exclusivos que son difíciles de observar, pero que ocurren. El otro tema es cuando dice se debe tomar muchos tipos de decisiones en la parte curricular. Imagínense ustedes el conjunto de, ya sean de áreas, de asignaturas, de materias que existen, y dentro de una sola área, ¿qué decisiones se van a tomar? En ese sentido, digamos, no solo es una decisión, cuántas evidencias se van a requerir en términos de evaluación curricular para dar respuesta. Entonces, lo que se habla es de que la evaluación no solo es una actividad específica, sino es variada y depende de distintas circunstancias, como vamos a ver. Lo otro es, los especialistas en medición se han concentrado en las pruebas de rendimiento con lápiz y papel, pero tienen un problema básico, porque al final de cuentas, ¿qué es este problema que tienen? Que al final de cuentas no responden a elementos específicos para poder hacer modificaciones curriculares.
De hecho, en la actualidad, por ejemplo, a nivel de los países existe una dinámica que no solo los diseños curriculares se han hecho sobre la base de las modas, sino también que en la mayoría de países lo que se trata de hacer es un ajuste en función de esos tests que se hacen a nivel internacional, sin discutir efectivamente si es, digamos, ese currículum que supuestamente se trata de imponer responden a necesidades de las sociedades o si se toman en cuenta las consideraciones efectivas de las poblaciones a quienes van dirigidos. En términos de Cronbach, lo que dice que hay 3 tipos de decisiones. Una para mejorar el curso, decidir qué materiales y métodos de instrucción son más satisfactorios y donde necesita un cambio. Lo otro son decisiones sobre individuos. Entonces dice él, identificar las necesidades de los alumnos en aras de planificar su instrucción, juzgar el mérito del alumno a efectos de selección y agrupación, informarle de su propio progreso y eficiencias, porque al final de cuentas, dado que nosotros tenemos sistemas educacionales que curricularmente que se hace una gradación, básicamente también es en función del alumno, digamos, en términos, bueno, cómo los vamos a seleccionar o dónde los vamos a agrupar. Y adicionalmente la regulación administrativa, qué tan bueno es el sistema escolar, qué tan buenos son los maestros individuales. A esto quiero referirme básicamente que también esto va a depender, porque algunos autores critican al propio Cronbach señalando, sí, el único inconveniente que hay, dicen, es de que hay modelos o sistemas que son efectivamente descentralizados y otros que son eminentemente centralizados. Y en ese sentido también no existe una regulación administrativa en términos de esa diferenciación del sistema escolar en sus distintos distritos o distintos arreglos geográficos, sino dicen, no, ahí, independientemente cuáles sean, se les aplica la misma norma o la misma regla. Lee Cronbach también dice que para tener una influencia verdadera en lo que se refiere al mejoramiento del mejoramiento de los programas, se debe contar con evidencia respecto a su calidad en el transcurso mismo y no una vez concluido el diseño. Y esto tiene mucha razón, porque también las pruebas, cuando se dan al final, el problema básico es que lo que generamos es una especie de caja negra, porque no sabemos cuáles son aquellos componentes que efectivamente están mal o están bien. Y en ese sentido también habla de cómo los resultados de la instrucción son multidimensionales. ¿Y eso qué significa? Que en la medida en que tengamos un conjunto de evaluación o de evaluar distintos elementos y componentes, vamos a tener mejores posibilidades del éxito con relación a las propuestas que se hacen. En el caso de Michael Scriven, que responde a lo que Lee Cronbach ha señalado, no obstante aparecen esos artículos en una revista por un congreso internacional, un congreso nacional que hubo en los Estados Unidos sobre evaluación curricular, nos dice que la evaluación en sí misma es una actividad lógica que es esencialmente similar si estamos tratando máquinas de café o máquinas de enseñanza. Entonces, él lo que señala es de que la evaluación al final de cuentas pareciera ser que tienen modelos isomórficos que pueden utilizarse en distintos componentes. Recuérdense que incluso la parte curricular previo a lo que fue Tyler, nosotros tenemos con Bobbitt, que es lo que hizo en el caso de Bobbitt fue transferir todo lo que era la organización de la empresa o de las líneas de producción a la escuela. Y entonces tampoco es de extrañarnos que en términos educacionales, en términos educativos, muchas veces se aplican modelos que no necesariamente surgen de educación, y esto es lo que nos está señalando básicamente Scriven, es decir, la evaluación en la medida en que, digamos, nosotros tenemos equiparaciones a lo que son modelos, qué sé yo, de motores que se diseñan por empresas, y los procesos que se utilizan para evaluar pueden ser utilizados también en educación. Sin embargo, curiosamente es él quien nos incorpora en algunos elementos que no habían sido reflexionados. Entonces, él dice que la evaluación en un contexto educativo particularmente puede ser enormemente variada. Por una parte, la formación docente.
porque efectivamente la formación docente también tiene que ver con la parte curricular, del proceso de desarrollo curricular, de un experimento en el campo con la mejora teoría del aprendizaje, una investigación preliminar en términos de si se compran o no ciertos materiales. Por ponerles algo, en cierto gobierno se compraron materiales y me alegro por todas las librerías, pero nadie hizo una evaluación si esos textos se iban a ser los más necesarios en términos de las edades, los grados, los intereses, etcétera, etcétera. Es decir, por muy buenas librerías que tengamos, y noble que ha sido este gasto, no sabemos si efectivamente tuvo algún efecto positivo o no. No hubo ninguna evaluación. Y él habla de otros aspectos básicos con relación a costos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Michael Scraving nos señala es de que efectivamente una función que a menudo y con sensatez se ha asignado, la evaluación es una parte importante del proceso de desarrollo curricular. Entonces, si nosotros no evaluamos el desarrollo curricular, sino solo el proceso final, no tenemos chance de arreglar lo que es el currículo. La evaluación, dice, en un contexto educativo particularmente puede ser enormemente variado. Vuelve a insistir en eso y señala los distintos componentes. Scraving entonces nos hace una precisión clara de lo que es la evaluación formativa, que de hecho, como vamos a ver posteriormente, esto se transfiere después a la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué es la evaluación formativa? Son las variables específicas analizadas de forma separada con relación a la parte de desarrollo curricular. Después vamos a encontrar otras variantes que otros autores hacen de la evaluación formativa, pero que a partir de ahí se le da un gran auge a la evaluación curricular. Y la evaluación sumativa, que para él son los méritos globales y combinaciones de mediciones que se hacen al finalizar el proceso de desarrollo curricular. Lo cual también es complejo, porque como vamos a ver, un proceso curricular, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del nivel universitario, son 6 años, 5 años, 4 años de carrera. Si nosotros estamos hablando del nivel primario o si nosotros estamos hablando incluso de educación extraescolar o programas de capacitación, muchas veces no podemos esperar hasta el final del proceso. En ese sentido, fue más bien en la transferencia de esos conceptos de evaluación curricular a lo que es la evaluación del aprendizaje que hacemos de los estudiantes. Entonces, mientras que la evaluación curricular, hablamos de evaluación de cursos, de materiales, de borradores de los materiales curriculares bosquejados y otros elementos, en términos del rendimiento escolar, estamos hablando del mejoramiento, ya sea de las habilidades, destrezas, de los conocimientos que certifican resultados y que al final de cuentas nosotros decimos, bueno, vamos a mejorar este proceso que también es complejo, dadas las circunstancias de tiempo. Yo me he encontrado instituciones que, por ejemplo, están catalogadas por semestres, por ejemplo, en universidades. Jesse no me dejará mentir en la escuela de historia que hay un reglamento que dice 2 parciales y un final. Pero esos 2 parciales y un final, ¿cuál es el proceso de evaluación formativa que prevé? Es decir, ahí hay que modificar el ámbito específico de evaluación. O, digamos, en otros casos, a pesar que incorporan el concepto, entre comillas, de lo que es evaluación formativa, tienen programas de carácter trimestral, lo cual no les da tiempo a un docente en términos de incorporar elementos de evaluación formativa. Alkin lo que nos incorpora es sobre todo una precisión de lo que es el concepto de evaluación y nos dice que la evaluación es el proceso de determinar las áreas de interés para la toma de decisiones. Es decir, la evaluación no es de cualquier elemento, sino hay que decidir previamente cuáles son las áreas de interés que tenemos con currículum para tomar decisiones, seleccionar la información adecuada, reunir, analizar la información para presentar un informe de resumen de los datos, que será de utilidad para quienes tomen decisiones para seleccionar alternativas. ¿Qué significa eso? Cuando uno hace una evaluación, tiene que tener también la capacidad comunicativa de sintetizar cuáles son esos resultados y cuáles son las alternativas que tienen los tomadores de decisiones. Quienes no van a leer un mamotreto, sino van a leer el resumen de los resultados y los hallazgos que se tienen en evaluación.
Y en el caso de Alkin y otros consideran que la evaluación debe realizarse por un equipo de expertos diferente al equipo de diseñadores. Hay otros que dicen, no, los diseñadores también pueden hacer la evaluación. Y depende digamos, de la supuesta objetividad que se pretende tener a ese respecto. En el caso de Robert Stake, él lo que hace es que nos incorporan elementos tantos de carácter, él lo que nos dice básicamente es de que lejos de poner atención en resultados específicos, lo que hay que ver es más bien las contingencias que van surgiendo entre lo que nosotros nos proponemos y lo que efectivamente los datos y las observaciones nos están dando. Y esto es de los antecedentes. ¿Qué significa por antecedentes? Para ellos los antecedentes básicamente, como vamos a ver más adelante, lo que significan es básicamente cuáles son las condiciones previas a los aprendizajes sobre los cuales se articularon los currículum, particularmente de los estudiantes a quienes van dirigidos, y digamos, nosotros presuponemos ciertos antecedentes. Por ponerles algo, en una institución recientemente que hace selección de estudiantes, ellos tomaron como antecedentes propuestos que los estudiantes tenían ciertos niveles de prerequisitos, pero debido al COVID, resulta que muchos de los estudiantes no tenían ni computador y entonces digamos que había un presupuesto. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que después de seleccionar a los mejores que habían, más de la mitad había desertado en los primeros meses del desarrollo del programa educativo. Ahí no hay una congruencia entre antecedentes propuestos y los antecedentes observados. Además de el conjunto de transacciones propuestas. ¿A qué le llaman transacciones? A todo el conjunto de relaciones que se establece entre lo que son profesores, estudiantes, entre lo que son, digamos, familias y en algunos casos, por ejemplo, instituciones que tienen algunas personas que ofrecen algún tipo de orientación o entre estudiantes y estudiantes, etcétera, etcétera, que son unas propuestas específicas que sean, por ejemplo, un trabajo en equipo o qué sé yo, que requieren los currículum, pero hay transacciones observadas que efectivamente ocurren, o los resultados propuestos versus los resultados observados. Pasar nosotros al modelo de Ariel Levy, ya más específicamente, puesto que él tiene mayores desarrollos, una vez, obviamente, Robert Stake, Scriven, Cronbach y otros autores lo han hecho. Básicamente, él tiene dos libros, uno que es el Manual de Evaluación Formativa del Currículo, que fue publicado en inglés y en español, ambos textos, y la UNESCO se lo publica. El coordinador para el castellano, para el español, fue Mario Leighton Soto, quien estuvo con nosotros trabajando. Yo fui, bueno, al principio yo lo contraté para prestar asesoría, pero después resultó ser mi maestro, puesto que había sacado su doctorado en la Universidad de Chicago en currículum y su tesis era la modificación del modelo de Tyler. Además que él trabajó con Benjamin Bloom y fue compañero de estudios de Ariel Levy. De hecho, él llevó al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas de Chile, que él lo fundó, donde él fue viceministro, y lo invitó 3 veces. Y de ahí es donde surge el libro, también temas relevantes de evaluación del currículo, que también sale como Issues in Curriculum Evaluation en inglés. ¿Qué es lo que nos dice Ariel Levy? Y que es clave también porque esto lo tiene también Scriven y también lo tiene Cronbach. Y es básicamente que las evaluaciones surgen como consecuencia de respuestas a preguntas que nosotros nos planteamos. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Vale la pena dedicar el tiempo al aprendizaje del material incluido en el programa o no vale la pena? Los materiales didácticos sobre un determinado campo reflejan los más recientes planteamientos o ideas. ¿Se encuentra el material didáctico excepto de conceptos e ideas obsoletas? ¿En el sistema actual se puede implementar con éxito el nuevo programa? ¿Llegarán los alumnos a dominar ciertas destrezas gracias al programa? ¿Adquirirán los alumnos ciertas actitudes y valores deseados? ¿Aceptarán los colegas principales los principales objetivos del programa?
resulta económico el programa en el logro de ciertas metas deseadas, porque también la parte económica es esencial. ¿Qué resultados imprevistos y no intencionados pueden surgir a consecuencia del empleo de un determinado programa? Entonces, para él, básicamente, adicionalmente, revisar necesidades sociales, de revisar necesidades de educandos, el significado científico que tienen los programas, la validez de los nuevos programas educativos, él también lo que nos señala es básicamente que la evaluación curricular como desarrollo requiere de conceptos, de métodos, de teorías y modelos de estudios empíricos. Es lo que efectivamente constituye el campo de la evaluación curricular. Y esto va íntimamente vinculado, obviamente, al concepto de currículum que nosotros tengamos. Entonces, hay una diversidad de conceptos de currículum. Solo, por ejemplo, en el caso de William Piner, que estuvo con nosotros en uno de los libros que tiene, que es de más de 1,600 páginas, lo que descubre es que por lo menos hay más de 24 modelos que él descubre en términos de definiciones de currículum. Y cada uno, obviamente, con sus preocupaciones y sus vinculaciones a la articulación en términos de evaluación curricular, por tanto, a métodos que se pueden utilizar, a teorías y modelos y estudios empíricos, cómo hacerlo. En el caso específico de lo que es Ariel Levy, lo que nos señala es que hay 6 facetas en términos de la evaluación, lo que es la etapa del desarrollo del programa, lo que es la entidad que se va a evaluar, los criterios que se van a emplear, el tipo de datos, el resumen de datos y los roles de evaluación del currículo. De hecho, les voy a comentar algo. Nosotros en 1991 hicimos una evaluación curricular siguiendo este parámetro. Y después me voy a referir específicamente al ejemplo que tenemos con relación a esta dinámica que hace Ariel Levy. Y que en cierto sentido también está vinculado a escalas a distintas escalas que se construían, no solo, por ejemplo, las escalas de Likert en términos de evaluación o a las escalas de Osgood, pero también, por ejemplo, lo que eran las escalas de Goodman, que después me voy a referir a eso, que después Oscar Serafini lo que hace en Brasil es poder establecer modelos de evaluación o más bien no solo de medición, sino directamente de cómo se puede a través de modelos matemáticos también generar condiciones de toma de decisión. Y me voy a referir posteriormente a esto. Pero en todo caso, esto, como señalaba, depende del significado del término currículum. Y en ese sentido, por ejemplo, en términos del significado del currículum puede ser el campo de estudio. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido básico de esto? Que ahora estamos hablando más bien, por ejemplo, de áreas. En el pasado, por ponerles un caso, nosotros estudiábamos física, química, biología, matemáticas, digamos, por separado en algunos, digamos, en lo que era el ciclo básico. Ahora estamos hablando de áreas. O, por ejemplo, en la primaria, se está hablando incluso de áreas específicas de ciencias sociales o estudios sociales que no agrupan nada más lo que antes llevábamos como historia, geografía, etcétera, etcétera, sino hay agrupaciones que sobre ejes temáticos puedan integrar un conjunto de conocimientos. O lo que es el medio de la enseñanza-aprendizaje, lo que es la organización del material, particularmente con una secuenciación X, Y o Z, o lo que son estrategias de enseñanza, sea, qué sé yo, aprendizaje por descubrimiento. Recientemente también nosotros hablamos de estrategias en términos de lo sincrónico y asincrónico, si es que nosotros estábamos en términos de lo que era, en términos del COVID, o lo que era educación a distancia, particularmente utilizando medios electrónicos. No obstante, para algunos eran unas guías de trabajo que el maestro se las entregaba a los estudiantes que desafortunadamente no tenían acceso al Internet ni a una computadora, mucho menos a un programa de estudio con plataformas o materiales efectivos. También se habla de lo que es el trabajo del aula o la acción docente como parte de la cuestión curricular. Pero en todo caso, cuando él determina estas 6 facetas,
digamos que él lo que nos está señalando es cómo podemos articular nosotros esto. Por ejemplo, en la etapa de desarrollo del programa. Dependiendo en qué momento nos encontramos del desarrollo curricular, así va a ser también los roles que va a tener el desarrollo y la evaluación. ¿A qué se refiere con esto? Una cosa, si nosotros queremos determinar objetivos, competencias o lo que ustedes consideren, entonces se tiene que hacer una decisión sobre, bueno, ¿cuáles son los objetivos y la estructura general, ya sea de una carrera o de un ciclo o un nivel de estudio? Y entonces, digamos que los roles de la evaluación serían cuáles son los cambios esperados en valores culturales, en fuerzas sociales, el nivel de rendimiento, factibilidad de los programas. ¿Y a qué viene esto? Que un programa curricular no opera en el vacío. Y muchas veces lo que nosotros tenemos es una divergencia de valores. Por ponerles un tema vital. Hace mucho tiempo, cuando implementamos este modelo de evaluación curricular, hablar de temas de educación en población que estaban vinculados a la sexualidad era un pecado, porque básicamente la sexualidad y la posibilidad de tener sexo sobre la vía de una satisfacción era considerado no solo como pecado, sino además el hecho de utilizar anticonceptivos era control de la población y nos quieren controlar por esa vía. Entonces había todo un conjunto de valores que limitaba incluso ese tipo de objetivos, por poner algo. En la actualidad, por ejemplo, hay mayor discusión, ya no del rol de hombres y mujeres en términos de equidad, sino ahora lo que se habla, digamos, con mayor problema en caso nuestro, es, por ejemplo, lo que significan algunos valores vinculados a la diversidad de género. Entonces, no, eso no se puede. Peor los niños, pobres los niños, entonces no. Y todo basado también, digamos, en ciertos valores religiosos que han imperado en nuestra sociedad. Pero ¿a qué me refiero? Yo no estoy ahorita refiriéndome a la validez o invalidez, sino a cómo el programa curricular no opera en el vacío. O en algunas instituciones, incluso en Estados Unidos, hablar, por ejemplo, de la evolución es un problema frente a lo que es la creación, por ponerles un caso. Sin embargo, la valoración científica se ha impuesto sobre una orientación eminentemente religiosa. Por otra parte, ¿cuáles son los modelos de organización de las escuelas? Si eso funciona o no funciona. Por ejemplo, recientemente en una evaluación que hubo en el doctorado de educación que ofrece la Facultad de Humanidades, alguien de Chiquimula lo que pudo establecer es que más del 75% de docentes no tiene el currículum, el CNB oficial. Entonces, obviamente, más del 80% no planifica por el currículum nacional base. Bueno, esa es también parte de la organización de escuelas que básicamente eran escuelas unitarias y que no le hicieron llegar ni siquiera todo lo que es la parte curricular. Ahora, en escuelas unitarias o en escuelas multigrado, ¿cuál va a ser esa organización curricular? ¿Qué objetivos van a ser los mismos o pueden ser diferentes? Por otra parte, la naturaleza misma de los programas educacionales. ¿Es lo mismo trabajar en educación extraescolar o no? ¿Es lo mismo trabajar en lo que le llaman telesecundarias o es lo mismo trabajar, qué sé yo, en universidades a distancia que en universidades presenciales? Otras cuestiones básicas es si el diseño, como habíamos hablado, si el diseño depende de equipos curriculares como tal, que gozan de cierta y relativa independencia o tienen que pasar por las autoridades. Por ejemplo, en universidades privadas o en colegios privados, prácticamente los dueños tienen un dominio completo y si quieren poner unos textos los van a poner. Cosa diferente a universidades o institutos públicos, donde básicamente el docente también ejerce una dinámica. O también lo que son, digamos, si hay profesionales especialistas en distintas áreas, etcétera, etcétera. Es decir, en términos concretos, la evaluación no está en el vacío y por lo tanto, digamos, el establecimiento de lo que son los objetivos que se van a perseguir, obviamente va a revisar, entre otras cosas, los cambios esperados, los valores culturales, las fuerzas sociales, el nivel de rendimiento y la factibilidad. Mientras que si estamos en un proceso de planificación, nosotros lo que vamos a ver son los objetivos generales. A partir de ahí, entonces vamos a ver, sean estos objetivos generales, sean perfiles o sean objetivos generales como tal, ya sea planteado por competencias o como ustedes quieren,
se describen por áreas, por competencias, por contenido, las estrategias de enseñanza. Y en ese sentido, digamos que lo que se persigue ahí es poder examinar la adecuación de los objetivos con contenidos, estrategias, juzgar un material de tal manera de poder tener una versión preliminar de un programa de enseñanza. Entonces, cuando uno hace ese tipo de evaluación, lo que pretende es tener una primera versión de lo que es un material, de lo que es, digamos, un cambio específico que queremos en la parte curricular. También queremos medir la calidad científica del material, poder ver las relaciones entre los desarrollos recientes o el área o la materia, nos dice Ariel Levy. Tener la precisión, la claridad hacia dónde dirigimos los materiales o los cambios curriculares, la pertinencia y relevancia, por ejemplo, sociocultural, si es que se requiere esto. Que digamos en el caso guatemalteco es casi un reclamo constante, lo que son materiales de apoyo requeridos o estrategias de aprendizaje, y lo que sería también otro elemento que es clave, que es el costo de implementación. Si no, lo que va a ocurrir es, por ejemplo, elementos como planificaciones que se han hecho, entonces dicen, miren, vamos a incorporar un curso de cómputo, dijeron. En determinado momento una ministra de Educación pone el curso de cómputo, pero no habían computadoras en los establecimientos. Entonces, digamos, hasta eso hay que ver. Esto lo que nos permite también es la experimentación preliminar, que la experimentación preliminar, en cierto sentido, lo que nosotros estamos buscando es cómo un campo profesional y científico efectivamente nos ofrece ciertas evidencias empíricas que los materiales o el nuevo currículum que estamos haciendo, efectivamente tenemos evidencias para señalar, miren, vamos por buen camino o no. Desde capacidad de ecuación de materiales, por ejemplo, la satisfacción para todos y todas, y no solo un grupo de privilegiados en el sentido de señalar esto. Hay ciertos materiales o ciertos currículums que se diseñan, pero es para genios y no necesariamente para todos, dadas las circunstancias que tenemos. Y entonces después señalamos, miren, nadie llegó a los parámetros, o muy pocos llegaron a los parámetros exigidos. Y entonces, por ejemplo, por señalarles algo, en carreras como ingeniería, yo me he dado cuenta de que en el primer año abandona más del 35% de estudiantes porque no llenan el requerimiento. Pero digamos, eso debería ser parte también de la experimentación preliminar para supervisar, como dice aquí, la enseñanza en clases experimentales, si efectivamente ese currículum que tenemos está funcionando o no. Y regularmente algunos señalan, miren, para poder experimentar un currículum, lo recomendable es explorarlo en 2 a 6 clases, otros dice 4 a 8 clases. Se utilizan muchos instrumentos, pero se obtiene poca información o pocas respuestas considerando que solo se están aplicando a aulas reducidas y no a la general, ¿verdad? Y por otra parte, en este proceso, si es que lo hace un evaluador externo, se recomienda que durante la experimentación el equipo curricular pueda, en cierto sentido, revisar lo que está haciendo de tal manera de que ellos también incorporen las modificaciones que se tienen. Pero si se dan cuenta, es distinto la etapa donde voy a determinar los objetivos, distinta la planificación, distinta la experimentación preliminar. Entonces dice, después llegamos a la experimentación ya en terreno. Cuando tenemos nosotros ya un programa más, ¿cómo decirlo? Ya desarrollado y que en cierto sentido me permita a mí tener, digamos, el programa completo. Y entonces yo puedo elegir una muestra, digamos, yo puedo elegir una muestra un poco mayor y en ese sentido poder tener algunas clases experimentales, todavía puedo modificar el material y entonces yo lo que quiero es reunir evidencias, poder discutir digamos, especialistas, con profesores, alumnos y sobre esa base hacer la última versión. Ya cuando tengo una versión mucho más definida, entonces yo paso a lo que es la experimentación en terreno, donde yo elijo una muestra, una evidencia, digamos, mayor. Esta muestra ya es mucho mayor que la experimentación preliminar. Yo voy a tener menor cantidad de instrumentos, pero sí tengo una cantidad de información tremenda. De tal manera que ya la implementación es otra cosa. Ya la implementación es cuando lo ponemos a nivel masivo. Les voy a explicar algo que
o más bien a contar algo que nos pasó. En el 87 me pidieron que dirigiera la reforma educativa, la reforma curricular del país. Pero la propuesta original nuestra es que empezáramos en 30 establecimientos y una vez probáramos el currículum, poder expandirlo a nivel nacional. Entonces, el ministro y la ministra de ese entonces y la viceministra nos dijeron, bueno, o lo hacen a todas las escuelas o no queremos ninguna reforma curricular. Pero entonces no nos va a dar tiempo a explorar ni experimentar, no nos importa. Queremos al conjunto. Bueno, ¿a qué se refiere esto? De que entonces nosotros teníamos una serie de errores en términos de diseño, que hasta que se implementa podemos observar si efectivamente cumplió o no con las expectativas. Nos dijeron que, digamos, en primer y segundo grado, que era la primera parte del currículum, habían 8,000 docentes, y entonces se prepararon capacitaciones para 8,000 docentes, pero resulta que había un pequeño error de cálculo y habían 13,000 docentes en ese número de grados, es decir, 5,000. Si no hay información, si no hay un proceso de planificación en términos de diseño curricular, es muy difícil ponerlo en marcha. Entonces, en términos de la experimentación en terreno, hay preguntas clave acerca de la parte curricular. Si, digamos, se adecua el programa a necesidades de la población, por ejemplo, urbana y rural. O, por ejemplo, si en el caso nuestro, digamos, si se adapta o no a las poblaciones indígenas o no indígenas, si se adapta o no a las condiciones de escuela multigrado o escuelas, digamos, qué sé yo, como las NUFED, que prácticamente son escuelas pobres para pobres, pero digamos, esas preguntas son claves. Si los profesores han tenido o no una formación especial para enseñar el nuevo programa. En la actualidad se le llaman a los procesos, se le llaman entregas técnicas, pero realmente lo que consiste son 2 días donde a los docentes se les da el currículum. O, digamos, aprovechando que están las colegas de medicina, por ejemplo, ellas nos pueden testimoniar la dificultad que había con los docentes para comprender el concepto, no solo de competencia, sino poder aplicarla, por ejemplo. Todos estos aspectos son parte del proceso de implementación y que entonces uno puede ajustar en términos de toma de decisiones. Y en este caso las decisiones son distintas porque lejos de modificar el programa, uno lo que hace es encontrar medidas que contribuyen a que efectivamente la implementación del programa se pueda expandir. Y finalmente se habla del control de calidad, que es aplicar recomendaciones, plantear otra generación de programas y examinar, digamos, constantemente cómo va el programa, porque lo que se señala es que si no se estimulan a las escuelas o a las distintas, digamos, instituciones que desarrollen el currículum de manera adecuada, si no se encuentran las fallas para irlas corrigiendo, difícilmente se puede mantener un transcurso de los diseños o reformas curriculares que se implementan. Solo para señalar algo, en el caso de algunas experiencias que nosotros tuvimos, por ejemplo, en escuelas abiertas, nosotros lo que nos dábamos cuenta es de que después de cierto tiempo, habían escuelas que entraban como una especie de modorra. Y entonces lo que nos inventamos fue un sistema de acreditación de escuelas donde habían ciertos requisitos y donde jugaban un rol fundamental de liderazgo, lo cual aumentó, digamos, como control de calidad también, donde también ellos se hacían cargo de sí mismos y podían apoyar otras escuelas alrededor. Pero de cualquier manera, lo relevante es de que hay distintas etapas. Y esto solo le refiere a esa etapa del desarrollo curricular. Adicionalmente, de que, digamos, uno de los ejemplos para la revisión del currículum, por ejemplo, la versión preliminar, nos hablan de que iban a recolectar datos de clases. Entonces, habían observaciones, productos de alumnos con hojas de trabajo, exámenes y lo que serían autoinformes. Además, quienes daban su juicio, que eran los miembros del equipo que habían diseñado, los especialistas en el tema, profesores, psicólogos educacionales. Cada quien hacía su resumen y recomendaciones
y había una discusión del equipo por asignatura y el equipo evaluador, quién presentaba una versión modificada de los materiales. Esto, por ejemplo, es uno de los ejemplos que presentan de cómo elaborar, digamos, un diseño en una fase específica. Sin embargo, además se habla de la entidad que se va a evaluar, si es la formación docente, como dijimos, si son materiales utilizados, si es la infraestructura, la organización técnico-pedagógica o el conjunto de elementos del currículum. Por ejemplo, en la actualidad podríamos haber evaluado nosotros el acceso al Internet, la preparación del docente, materiales utilizados, plataforma, el uso de plataformas, manejos efectivos de la clase. La Universidad de San Carlos, por ejemplo, hizo una evaluación sobre cómo iba las clases en la universidad y se pudo establecer que efectivamente más del 97% de maestros tenían acceso a Internet. Sin embargo, en términos de estudiantes se reducía y había aproximadamente un 20% que no tenía, por ejemplo, acceso a computadora, pero al menos lo hacía por teléfono. Y a un mayor porcentaje que no tenía acceso a Internet y de cómo les habían incrementado los costos para efecto de poder tener acceso al mismo. Sin embargo, cuando se le preguntaba a los docentes si manejaban efectivamente ese tipo de educación, había aproximadamente un 55% de maestros que decían sí necesitamos urgentemente capacitación porque no podemos controlar una educación a distancia vía Internet. Mientras que por parte de los estudiantes decía el 75%, definitivamente los docentes no manejan la parte tecnológica. Es decir, esto, por ejemplo, es parte también de los elementos o las entidades que se podrían evaluar. Y no digamos que más allá del 25% que señalaba que a pesar que habían ganado todas sus clases, habían aprendido muy poco o casi nada en los cursos, por ejemplo. Pero estas son las entidades que tenemos que tener claridad que vamos a evaluar. Por otra parte, ¿cuáles son los criterios? Si es bueno el programa, coincide con un determinado componente con las necesidades de los alumnos, si existe una relación entre el área y contenido X con las estrategias que supuestamente son las que nosotros queremos implementar, si los profesores tienen mejor oportunidad de mejorar el rendimiento utilizando una guía manual. Y en ese sentido, digamos que Scriven también da un conjunto de criterios y que ustedes los tienen en el material que les dimos. Por ejemplo, habla de resultados procesos o en el caso de stake de transacciones. Entonces, si se están llevando efectivamente a cabo los procesos planificados, intencionados, si las actividades de sales de clase y los modelos de interacción efectivamente se manifiestan o adecuación con las normas. Si contiene el programa información precisa y actualizada, si trata los temas cruciales que son necesarias para la materia en cuestión, si las competencias, objetivos del programa son relevantes a los problemas de la vida que tiene la gente, o digamos todo lo que es los principios pedagógicos, si existe la retroalimentación necesaria o las correcciones. De hecho, en muchos de los casos, recientemente decían los estudiantes que no había retroalimentación y por lo tanto había poca capacidad para poder generar, para resolver dudas. Esto, digamos, fue en una evaluación curricular que hicimos en el nivel medio. O si los principios, perdón, perdonen, pero no sé Gerson, cae su teléfono, tu micrófono. Gracias. Voy a tener que interrumpir un momento para poder, allá, perdonen, pero de lo contrario, se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, lo que sí se sigue viendo. Ok, perfecto. Entonces, lo que nosotros también tenemos son los principios curriculares. Si existe correspondencia entre competencias, por ejemplo, indicadores de logro, situaciones de aprendizaje. Esto lo señalo porque, por ponerles algo, en el caso de los criterios que nosotros estamos hablando, recientemente hubo una evaluación al currículum nacional base hecha por especialistas y lo que señalaban es de que no había una correspondencia necesariamente en términos, en primer lugar, de una buena formulación de competencias y en muchos de los casos no había una correspondencia entre lo que eran competencias e indicadores de logro, por ponerles un caso con relación a los criterios, pero también al tipo de datos. Son juicios y opiniones en términos de mérito o defectos que tienen digamos, el currículum propuesto,
o digamos también lo que nosotros podríamos señalar, lo que son observaciones del proceso, enfocar la atención en ciertas acciones, en esquemas de observación. Yo voy a poner un ejemplo en la próxima clase de también otra evaluación que hicimos en Baja Verapaz, donde nos tocó observaciones que efectivamente mejoraron condiciones, curiosamente, el currículum que teníamos, haciendo modificaciones específicas que no tenían que ver necesariamente con las transacciones entre estudiantes con profesores, sino era entre estudiantes y estudiantes a la hora del recreo, bajando así los niveles de violencia que había. O, digamos, el producto del alumno, que regularmente utilizan un test, pero digamos en arte, ¿qué se hace? Puede ser, qué sé, una pintura o una ejecución musical, o puede ser la representación teatral, o ahora que veo a Melissa, puede ser también, qué sé yo, un poema en términos de literatura, lo mismo que Jessie, o puede ser la interpretación de un texto, qué sé yo. Esos son los tipos de datos que se manejan. Las maneras de resumir los datos, que también son fundamentales en términos de esas 6 facetas que nos habla Ari Levy, que es fundamentalmente datos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, en la actualidad también se habla de procesos de triangulación a efectos de poder hacer un relacionamiento entre datos cuantitativos y cualitativos, y no solo separados. Y finalmente lo que nos habla son de los roles de la evaluación curricular, sea formativa o sumativa. Y él entonces lo que nos propone es una frase mapeada. Entonces dice, en general, dice él, ¿cómo podemos definir la evaluación y cómo podemos llevar a cabo una evaluación? Entonces dice una frase mapeada, y esto dice, la evaluación consiste en proporcionar información para determinar metas, planificar, experimentación preliminar, examen en terreno, implementación, control de la calidad. Si ustedes recuerdan, esto era lo que él consideraba como la primera parte, que son las etapas del programa. Desarrollo respecto de qué? Se refiere a la entidad. Programas o guías del profesor, material didáctico, equipo, todo el conjunto, desde el punto de vista de qué. Entonces, lo que nos está hablando es de lo que es esta frase mapeada que yo le estaba leyendo, desde el punto de vista de coincidir con los modelos, elegir procesos, producir resultados con base, ya sea datos, que es juicios, observación, examen del producto resumido de acuerdo con, ya sea una metodología cuantitativa o cualitativa, y con el motivo de tomar decisiones sobre la selección de un elemento, modificación, cualificación para el uso del programa. Entonces, para él, nosotros podemos establecer a través de esta frase mapeada qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer una evaluación de un currículum, pero ¿cuál? Si es nuevo, voy a establecer determinadas metas, por ponerles un caso muy específico. En el caso de una evaluación que hicimos recientemente, que era la evaluación para determinar metas, y me voy a referir a la ENCA, con perdón de ustedes, pero digamos lo que se estableció ahí fue hacer una serie de investigaciones y evaluaciones para poder establecer con precisión cuáles eran las tendencias y oportunidades sobre las cuales se construyó prácticamente el nuevo currículo. Pero eso nos llevó también a una fase de planificación, y eso nos llevó también a otro conjunto de fases que nos permite a nosotros evaluar de cierta manera la parte cómo construimos el currículo. Sobre esa base, digamos, también nosotros podemos establecer qué vamos a establecer, si van a ser los programas de estudio, cómo se utiliza o cómo se hace esto, el material didáctico, el equipo con que cuentan. Y entonces, digamos, lo que nosotros estamos señalando es, en función de la frase mapeada, vamos a establecer en concreción qué es lo que se puede realizar. Y para tales efectos, Ari Levy contó con especialistas de todas partes del mundo, quienes diseñaron cada uno de los componentes que él señala ahí. Y entonces, por ejemplo, en toda la parte que se refería sobre todo a los objetivos, ni más ni menos que Benjamin Bloom le hizo esa parte. Voy a tratar de conseguir el texto y compartírselo, pero digamos, este es uno de los textos, y yo creo que no me da tiempo para poder hablar del otro texto de evaluación formativa,
Pero digamos, esta es la parte introductoria que nos permite señalar, bueno, sobre esa base, sobre esa evaluación es que nosotros estamos construyendo o modificando o señalando si efectivamente tiene mérito o no tiene mérito, si tiene valor o no tiene valor los diseños curriculares que nosotros estamos haciendo, y sobre esa base podemos construir básicamente modificaciones o mejorar los currículum o podemos hacer reformas curriculares. Yo les voy a pasar la presentación, solo voy a hacer un par de correcciones que me di cuenta y con gusto se las voy a dar. Ustedes ahora tienen el uso de la palabra. Si tienen preguntas, observaciones, si tienen críticas, si tienen alguna sugerencia, etcétera, etcétera, con mucho gusto. Sí, Mel. Y después Sí, Marco doctor. Benítez. Marco, sí. Voy a agradecer el curso, ¿verdad? A Socuba, a todos los involucrados en que esto resulte. Muchas gracias también por la traducción. Es un trabajo que nos ha llegado de gratis y es fantástico. Muchas gracias por eso. Bueno, después de escucharle y de ver algunas de las lecturas, doctor, ¿cómo visualiza usted estos procesos evaluativos en Centroamérica, principalmente en Honduras, tomando en cuenta de que estamos en un cambio curricular que está como en una cuerda floja, ¿verdad? Tambaleante, y no hay una síntesis de evidencia de las evaluaciones sobre el currículo anterior para este movimiento al currículo nuevo? Entonces, claro, la preocupación va en ese sentido, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puede surgir este currículo nuevo, una evolución o una involución del currículo que tenemos nosotros sin haber basado este cambio en una evaluación? Bueno, yo lo que diría es de que no es la primera oportunidad que desafortunadamente tenemos en Centroamérica para poder hacer cambios curriculares. De hecho, recientemente yo he visto algunos cambios que se han llevado a cabo en Guatemala, por ejemplo, el ciclo básico, que es, digamos, primero iniciaron haciendo nuevas modificaciones curriculares con el ciclo básico, independientemente de que se tenía anterior y posterior, pero no hubieron evaluaciones curriculares. Entonces, ¿sobre qué base están generando las condiciones de cambio? Entonces, lo que hacen, que también es otra manera muy tradicional de hacerlo, es que llaman especialistas, y los especialistas formulan el currículum y señalan, miren, esto se hace así, 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 y esto es lo que desde mi punto de vista se debe llevar a cabo. Pero el problema básico que hay ahí es de que nosotros no tenemos precisión si efectivamente lo que estamos haciendo es digamos, es lo mejor. Y tenemos una precisión efectivamente científica de lo que estamos construyendo. Entonces, ese es el problema básico que tenemos en nuestro medio. De hecho, por ejemplo, en algunos casos lo que se hacen, que también es otro error, es copiar programas de cualquier parte. Y entonces, que fue también lo que a nosotros nos pasó, que digamos en este modo de competencias, que al final de cuentas los docentes tampoco pueden, en efecto, más que controlar el hecho de comprender lo que se está haciendo. Entonces, existe también en ese sentido, en distintos elementos, otra cuestión que también a nosotros nos ocurrió. Cuando yo era director del proceso de reforma, resulta que yo iba a visitar escuelas y yo lo que quería ver era evidencias que efectivamente lo que habíamos hecho era malo. Entonces, cuando retorné a la oficina, recuerdo que el conjunto de curriculistas, particularmente había uno que también apoyó el CNB anterior, que dijo, no, aquí no es de que nosotros cambiemos, es que obliguemos a los docentes a que apliquen. Entonces le digo, bueno, pareces cura y pareces teólogo más que educador, es decir, el currículum se construye científicamente. Pero si quieren, damos chance a que varios puedan participar y después responder. Si quieren, le damos Marco Vinicio en el orden, Verónica, Timoteo, Pablo y Ricardo. Muchas gracias, doctor. Muy buena noche. Primero me uno a la gratitud por los materiales y por la conferencia también, este conjunto de conferencias que vamos a recibir. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. Creo, más es un comentario que una pregunta. Creo que este tipo de eventos nos resulta muy importantes y necesarios porque primero nos permite, después de esto que hemos escuchado, creo que comprendo ahora
hemos tenido muchos cambios curriculares que han sido no científicos, las decisiones en su mayoría no han seguido estas etapas que nos ha expuesto en esta oportunidad. Y entonces lo que al final sucede, como no se ha evaluado y simplemente se cambia y cada gobierno vuelve a cambiar, creo que nos sucede a muchos países, no solo es el caso de Guatemala. Terminamos, primero, no entendiendo qué es lo que se está haciendo. Segundo, creo también, implementando modelos atrasados. O sea, nosotros estamos implementando un modelo que en algunos lugares ya lo están cambiando, ya está mejorando. Nosotros seguimos tratando de comprender el modelo actual y cuando decidamos cambiar, vamos a tomar un modelo, seguramente a copiar otro modelo que también ya va a estar fuera de tiempo. Entonces, pero muchas gracias y creo que vale mucho la pena seguir profundizando en esta temática. Gracias, doctor. Gracias, Marco Vinicio. Por favor, Verónica. Gracias. Buenas noches también. Me uno a la felicitación de esta primera sesión. Está siendo muy, muy intensa y yo me quedo más con ese desafío que ustedes mencionaban en términos de el gran abismo que hay entre los propósitos curriculistas para una evaluación y las decisiones políticas para estos procesos. Y eso creo que también tiene mucho que ver con lo que decía quien habló previo a mí, ¿verdad? En términos de cómo se retoman o asumen modelos curriculares de otros lugares y que no están de alguna manera contextualizados. Entonces, más que todo, tomando en cuenta la experiencia que usted nos contaba, doctor, es cómo podemos resolver ese desafío, ese gran abismo y brecha entre una evaluación curricular para pensar en un currículo transformativo y los dilemas políticos en cuanto a las decisiones. Gracias. Gracias, Verónica. Timoteo. Bueno, mi intervención iba en relación a la participación de Melissa. Trabajé 4 años en Honduras, no necesariamente en educación, pero últimamente he tenido noticias cómo avanza el tema de gobierno. Y en alguna oportunidad le comenté al maestro Bienvenido sobre esta situación. Tengo información que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro firmó un convenio con especialistas del gobierno de Cuba, precisamente para la reforma curricular. Pero por otra parte, tengo conocimiento fehaciente de que el gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, también está impulsando una reforma educativa, siempre en el mismo país. Entonces, mi gran duda es cómo se va a conciliar estas dos visiones que inicialmente son posiciones distintas en el tema educativo. Ese era un comentario. Y por la otra parte, lo que hablaba el maestro Vinicio Morales, que vamos tomando, reciclando modelos, ¿sí? de otros países. En Guatemala, en muchas universidades, está el dilema de trabajar por objetivos o trabajar por competencias. Pero como no existe una decisión institucional, entonces los docentes seguimos en la misma universidad, seguimos trabajando en unos cursos por objetivos y en otros cursos, dependiendo de la facultad, en otros cursos por competencias. Esos dos comentarios quería hacer y muchas gracias. Bienvenido, y José y los demás colegas que han estado trabajando arduamente en este
en este proceso de este curso que está con una participación masiva. Vi el informe con participación de 13 países. Por supuesto que muchos se inscribieron, pero ya no están aquí con nosotros, pues, pero el esfuerzo se ha hecho. Gracias, bienvenido por tu trabajo, a José también, a José Bámaca y los Gracias. demás colegas. Pablo, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. También, ¿verdad? Muchas gracias por esta oportunidad, porque realmente es una oportunidad, ¿verdad? Que vamos a aprovechar. Doctor, quisiera hacerle una pregunta muy concreta, muy específica, porque estoy en un proceso de esto, ¿no? Le hablo de la Escuela de Psicología de la USAC. Se implementó este año, se está implementando un nuevo rediseño curricular y está la propuesta de hacer una evaluación curricular, pero mi pregunta es de repente muy específica. ¿Qué se puede evaluar en un nuevo rediseño curricular que se está implementando hace 2 meses, por ejemplo? ¿Se puede utilizar los mismos criterios que nos mencionaba hace un momento? ¿O qué? Esa es la duda que tengo. ¿Qué se puede evaluar en un diseño que se está implementando hace un mes, por ejemplo? Sí, de hecho, la pregunta es muy específica. Solo quería señalar algo a lo que señalaba Timoteo previamente. La Universidad de Stanford, a través de uno de sus principales especialistas, hizo una evaluación por qué funcionaba el modelo cubano. Entonces, hay factores específicos, porque ustedes sabrán que Cuba es uno de los pocos países en los cuales en las primeras pruebas de la UNESCO, los puntajes más bajos de los cubanos eran más altos que los puntajes más altos de Chile, Argentina y Uruguay. Y adicionalmente hay 3 sistemas educacionales hasta hace poco, ahora se acaba de incorporar Singapur, pero estaba lo que era Corea del Sur, Finlandia y Cuba, donde, digamos, no habían grandes diferencias como sí los encontramos en la diversidad de países y que en su mayoría son condiciones socioeconómicas las que establecen condiciones de rendimiento. Pero en el caso cubano tiene particularidades que ningún otro sistema tiene. Por ejemplo, hay elementos de descentralización que no lo tienen o elementos efectivos de, por ejemplo, un ordenamiento y una estructura y una organización de sistema educativo que no hay, y que eso es algo que también menciona Ariel Levy, que uno de los componentes esenciales también obedecen a la organización de los propios sistemas educativos. Entonces, a mí me gustaría ver en otros países que efectivamente hay algunos cambios, como por ejemplo toda la parte de educación inicial, que es una versión. Bueno, pero más allá de eso, que también ocurrió con lo que era algunos procesos del yo sí puedo, por ejemplo, de alfabetización, que tenían algunas dificultades. En el caso de Guatemala, eran también las diferencias dialectales y cómo entonces, a pesar de la extraordinaria organización que no se puede negar que tenía el yo sí puedo de Cuba, no era aplicable necesariamente en el caso guatemalteco, ¿no? Pero digamos, esas son condiciones efectivas que habría que ver qué aspectos funcionan o no funcionan. Con relación a lo que señala Pablo, yo lo que diría es de que cuando se está implementando un currículum, habría que ver en primer lugar si la estrategia de implementación está funcionando o no. ¿A qué me refiero con esto? Una estrategia de implementación a lo que se refiere es a esto. Imagínense cambios. Yo tengo entendido que en el pasado, no sé si en el presente, sigue la organización curricular por años, en el caso de psicología. Yo no sé si cambiaron a semestres o siguen años. Si digamos, si se sigue por año o es anual, no hay un cambio en términos de esa organización. Pero ¿a qué me refiero y por qué lo pregunto? Porque aquí habría que ver si el cambio fue total para los 5 años o los 10 semestres o es paulatino, semestre por semestre o año por año. Y por lo tanto, habría que ver si efectivamente cómo está funcionando el proceso de implementación curricular en el primer año, si este fuera el caso. Adicionalmente, poder prever si efectivamente los docentes tienen la formación efectiva para plantear el programa que se tiene, cuál es la opinión de los estudiantes. Porque digamos, uno de los problemas que hay de comparación entre un programa y otro, yo recuerdo de que uno de los primeros trabajos cuando yo retorné a Estados Unidos, llegué como director de un programa de estudios,
no de un programa de estudios, sino era director de un departamento de educación de una universidad. Entonces llegó alguien y dijo, mire, yo estoy haciendo una comparación del proceso de implementación del nuevo currículum. Así, ¿y cómo lo está haciendo? Lo estoy comparando con el currículum anterior. ¿Y cómo lo comparas si son clases diferentes? Ah, es que yo estoy haciendo las medias en términos de rendimiento escolar. Muy bien. ¿Y cómo lo compara? Pues dice, bueno, yo alojo buen cubero, yo solo estoy comparando los promedios pero promedios qué, es decir, yo no sé si efectivamente los docentes han cambiado los criterios sobre los cuales han evaluado y por lo tanto yo lo que tengo que tener es cuáles son, digamos, las variaciones que han tenido los estudiantes adicionalmente a las medias y otras cuestiones para poder contrastarlo y compararlo. Bueno, la cuestión es de que quienes tuvieron que recibir cursos específicos de evaluación del aprendizaje fueron el asesor y el propio estudiante, porque lo contrario no podían con ustedes. Pero mi punto es este. Hay que establecer muy claro también cuáles son los cambios. Entonces, sobre esa base, digamos, ya la implementación, también lo que hay que ver es qué mecanismos pueden corregirse sobre la base de las fallas que tienen los diseños curriculares, porque generalmente hay fallas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si los cursos efectivamente tienen materiales para desarrollo. Les voy a poner un ejemplo. En educación bilingüe se pone, por ejemplo, algunos cursos de la psicología del aprendizaje, en distintas culturas. Bueno, pero ¿quiénes han producido textos y si existen efectivamente condiciones para poder dar ese curso y la gente tiene los textos? O, por ejemplo, algo. ¿Hasta qué punto, cuando estamos refiriéndonos al término psicología, podemos hablar del respeto a las culturas y no estamos occidentalizando esto? Entonces, digamos, todas esas variantes hay que revisar cuáles fueron los cambios, cuáles son los aspectos principales y sobre esa base poder evaluar si los estudiantes también están, en cierto sentido, con cierta o relativa conformidad a los docentes, preguntarles cuáles son las necesidades que tienen de capacitación para mejorar. Nosotros recientemente hicimos una evaluación que no cubrió todos los aspectos que deberían de cubrir, pero, por ejemplo, un elemento esencial es preguntarle a los docentes cuáles son las limitantes que tienen para la aplicación de un currículo. Y lo que nos señalaban es que conocían un poco lo que era la parte del diseño, no obstante ellos participaron y que ellos querían conocer más. Y cómo se transfirieron a un currículum por competencias en nuevas vertientes del currículum que ya no es, digamos, el modelo de César Cole de todo lo que era procedimental, lo que era la parte de los distintos contenidos que dividían las competencias, digamos que aún así existen problemas de cómo se van a evaluar las competencias, por ejemplo. Cuestiones de esa naturaleza que ustedes pueden mejorar en términos de que los docentes vayan controlando y dominando el conjunto de transacciones que se hacen con los estudiantes. Y efectivamente las estrategias que ustedes creen que ustedes exigen con el nuevo currículum, efectivamente se están dando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso habría que ver, en efecto, el diseño, cuáles son los cambios que tienen y cuáles son, digamos, aquellos aspectos básicos de fallas que ustedes pueden descubrir en el proceso de implementación para irlo corrigiendo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Ricardo, muchas gracias. Sí, Ricardo y Mauricio. De todas maneras, Pablo, usted va a ver otros modelos de evaluación que le pueden ayudar. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, doctor, muy buenas noches, gusto saludarlo. Solo algo, Ricardo. Ricardo, aprovechando que estás vos y que está Mario Alonso, ustedes también participaron en el proceso de evaluación curricular de lo que fue el planteamiento de uno de los programas educativos que hicimos precisamente en Baja Verapaz, ¿te acuerdas? Correcto, así es, correcto. Sí, doctor, muy buenas noches, gusto saludarlo, gusto saludar a todos los miembros de Junta Directiva, así como todos los participantes. Creo que este proceso de formación nos deja una gran escuela. También a usted, doctor, bienvenido, y a José por hacer este curso. Realmente lo necesitamos. Yo he participado en un parito ahí de evaluaciones curriculares y diseños curriculares. Pero yo creo que no es tanto como una pregunta, sino hacer un poquito de tema de reflexión. Cuando iniciábamos las evaluaciones curriculares, detectábamos unas situaciones que el docente en la universidad, en este caso sería San Carlos, ¿no? Estaba muy acostumbrado a hacer adecuaciones curriculares, cambios de cursos. Entonces el problema era de que hacía cambios de cursos y desfasaba áreas curriculares, perfiles y todo lo habido y por haber
estaba dentro del diseño curricular. Entonces, eso no permitía seguir adelante y había que hacerle un cambio de chip al docente, porque en el 2005 la Universidad de San Carlos, a través de un mandato del Consejo Superior Universitario, activa la guía para diseños y rediseños curriculares. Y si va a ser un rediseño curricular, tenemos que hacer una evaluación curricular. Y si va a ser una nueva carrera, tenemos que hacer estudio de demanda profesional como de demanda estudiantil. Entonces, bajo este parámetro, la situación que usted mencionó política pues, tiene mucha influencia en las evaluaciones curriculares. Así como la experiencia que tuvo en la ENCA, realmente debe haber sido bien bonita porque realmente no venía ninguna injerencia, creo yo. Más que todo fue un trabajo docente junto con los curriculistas, ¿verdad? Y eso permitió, creo que, avanzar bastante. El entrar a un proceso político curricular, eso va un estira y encoge, adelanta y atrasa, ¿verdad? Y eso no permite crecer en las evaluaciones curriculares. Nosotros utilizamos siempre, nos guiamos por Schumfeld, ¿va? Para insumo, proceso, producto, ¿va? Entonces, creímos nosotros que a través de crear todos esos mecanismos para poder evaluar, para poder obtener todos esos datos, ¿verdad? Nos topamos muchas veces con el personal docente, ¿verdad? Tuvimos que tamizar todos los cuestionarios que utilizamos. Y eso fue una experiencia que realmente en unos casos nos permitió crecer, culminamos algunas, pero la experiencia fue bonita. Algo que es muy importante a todos los que se dedican a la parte curricular, cuando hagan una evaluación curricular, socialicen, inviten, participen, tanto el sector docente, sector estudiantil y sector empleador. Ellos tienen su opinión sobre realmente los diseños curriculares, tanto el sector docente por la vía formativa, el estudiante que está recibiendo ese conocimiento y el empleador porque es el producto que le va a llegar después a su empresa, ¿va? O a su institución pública. Entonces ellos también tienen su opinión sobre este tipo de evaluación. Creo que es muy importante. Y creo de que esa necesidad en nuestra universidad de hacer cambios. Y yo creo que hay algunas situaciones, por ejemplo, el típico caso que tuvimos en la última que participé fue los créditos académicos, porque nos trasladamos de crédito universitario a crédito claro, ¿eh? Entonces decían, es que 24 horas, es que el curso no tarda 24 horas. Entonces no entendíamos que eran 24 horas semestrales, ¿va? Dividido entre cierta cantidad de semanas y que no se iba a dar un crédito, ¿va? ¿Y por qué salían tantos créditos? Pues salían 8 créditos en un curso y anteriormente ese curso tenía 2 créditos universitarios. Entonces, situaciones con esa es muy importante que participen, eso lo haga de manera catarsis y tal vez para el amigo de psicología. Es muy importante que su unidad académica, yo siempre lo dije, me ha costado, creo que a veces son palabras que retumban, pero en cada unidad académica debe de haber la unidad de evaluación curricular. Entonces, semestralmente podemos hacer una evaluación como, por ejemplo, es un nuevo currículum. Espero que hayan hecho su evaluación curricular y después el rediseño para tener más parámetros de cambio. Pero si pues no lo hicieron por X o Y factores, pero sí es importante que haya una unidad de evaluación curricular que les permita pasar instrumentos tanto a docentes, estudiantes, cómo se ha ido integrando ese nuevo currículum. Que como usted dijo, doctor, es muy cierto, nadie es perfecto, el currículum a veces no es perfecto, lo escribimos románticamente, ¿verdad? Pero a la hora de la aplicación nos damos cuenta que hay algunas falencias que debemos ir mejorando durante el proceso de formación. Otros autores dicen que lo hagamos mejor en la primera corte, cuando termine la primera corte, hacer la evaluación. Pero yo creo que hacerlo durante el proceso es mejor porque eso nos permite hacer cambios constantes y a la hora que salga la primera corte ya no echamos a perder a varias generaciones, ¿no? Y porque ese es el currículum, tiene influencia política, social, entonces es bien importante. Muchas gracias, doctor, y gracias por el espacio. Gracias, Mauricio y Gustavo. Y con esto concluimos las participaciones porque hoy prácticamente hemos agotado tiempo. Sí, Mauricio y Gustavo Norman después. Sí, muchas gracias, doctor Argueta. Gracias por la invitación a estos espacios de mejoramiento de nosotros, ¿verdad? Como profesionales. Pues yo tengo algunas dudas, algunas inquietudes, ¿verdad? Más bien, o sea, de las evaluaciones que usted ha hecho curriculares en su experiencia, ¿se fueron tomadas en cuenta para hacer los siguientes rediseños curriculares en las instituciones con las que usted trabajó? Y pregunto esto porque, mire, nosotros aquí en Honduras
se dan cambios y cambios, ¿verdad? Pero son cambios casi a matacaballo, como decimos aquí, a rajatabla, ¿no? Porque nunca recibimos resultados de evaluación de currículum, por ejemplo, y le digo específicamente en este momento. Nosotros trabajamos en los BTP, en los bachilleratos técnicos profesionales acá, ¿sí? Antes los evaluamos hacíamos la evaluación de los estudiantes semestralmente, ¿sí? Y si ese muchacho semestralmente no aprobaba esas asignaturas, no podía pasar al siguiente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿verdad? Ahora salió un nuevo oficio ahí que nos dice que tenemos que evaluar a nuestros muchachos en esa clase a lo largo de los cuatro parciales y al final hacer una sumatoria ahí y hacer un promedio para darle su asignatura. Entonces, pero como le digo, son cuestiones que aparecen así, que yo me las saco así de la bolsa, como dicen, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Y una cosa que me llama la atención es que, por ejemplo, nosotros en la Universidad Pedagógica ya días queremos entrarles a un rediseño curricular, ¿verdad? De todas nuestras carreras. Pero justamente me llama la atención ahorita este curso porque se habla de eso, de la evaluación curricular. Y honestamente, a esta altura le digo que nuestro currículo, después de, creo que de 2008 a esta altura ya van casi 18 años más o menos, ¿verdad? Todavía no hemos recibido resultados de una evaluación curricular. Entonces, ese es mi comentario, doctor. Agradecer, Ok, gracias. ¿verdad? Por el espacio. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Gracias, Mauricio. De hecho, le voy a comentar que lo mismo pasa en Guatemala. Lleva ya casi 20 años el currículum y no hay evaluaciones como tal. Y entonces, digamos, es uno de los problemas que existen, porque entonces no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se está dando. Generalmente lo que se hizo evaluaciones son sobre programas muy específicos y entonces sí se manifiesta. Yo lo que he estado vinculado son a distintos programas de evaluación curricular donde yo soy consultor o donde soy responsable. Yo obviamente incorporo los temas de evaluación curricular como una constante, porque lo contrario, ¿cómo voy a plantear yo un currículum? Es decir, no me atrevería a hacerlo. Sin embargo, el hecho de ser especialista en unos temas tampoco da la posibilidad de establecer completamente un currículum cuando, digamos, no es el único criterio. Pero en eso estamos, Mauricio. Gustavo Normas quería señalar algo, ¿verdad? Sí, buenas noches, Un bienvenido. placer saludarte, Gustavo. Gracias, un Me saludo a alegra todos los... mucho de tu título de maestría. Sí, gracias. Toda Estoy la en un historia, doctorado sí. en cambio climático, te cuento. Ah, qué bueno. Mira, y bueno, y precisamente en esa línea, un saludo a todas las amigas y colegas de América Latina. También creo que es muy importante. También agradezco, me sumo al agradecimiento. Es una importante oportunidad esto. Y qué bueno que estás vos al frente de esto, porque creo que tenés la experiencia y la capacidad, pero además la actitud moral para encabezar esto. Yo tengo una duda, bienvenido, vos que has estado en todos estos desarrollos curriculares desde hace bastante tiempo, si hay alguna investigación sobre cómo encajar, particularmente en Guatemala, que este es caso un poco crítico, como lo decías, estos esfuerzos por actualización curricular, y sobre todo cuando hubo una serie de experimentos, yo considero atroces, como aquello de empatar el tema del enfoque de competencias con el de estándares educativos, que desde mi punto de vista fue abominable porque fue muy forzado, pero cómo hacer congruente esta actualización curricular con justamente la enseñanza superior, y esto porque el carácter de la formación hasta preuniversitaria en Guatemala pues es oficial y estaba bajo la dirección del ministerio, mientras que en la universidad ahí se da un problema porque prácticamente que cada unidad académica, incluso entre cada unidad académica, hay tal libertad de cátedra, lo cual no lo veo negativo, pero a veces se disocia con los esfuerzos que se pueden hacer desde la educación pública y obligatoria. Esto lo digo porque incluso como docente, por ejemplo, en la escuela de historia que mencionabas. Sí, básicamente lo que yo pude observar fue de que tanto para El Salvador, Guatemala y Honduras existió un proyecto de USAID, quien financiaba prácticamente muchos de los aspectos de evaluación, y que entonces quisieron incluso fortalecer la perspectiva de cómo se controla a través de los exámenes. De hecho, les voy a comentar algo. En
en colegios muy conocidos hasta ensayan las pruebas nacionales con tal de mejorar su rendimiento dentro de las pruebas, como que si esto estableciera si es un buen establecimiento o no. En ese sentido, lo que hicieron fue que crearon estándares, tanto para Honduras como El Salvador y Guatemala, con tal de que estos fueran las variables efectivas sobre las cuales se construían las pruebas. Y eso también a lo que conlleva es de que, por ejemplo, la elaboración de pruebas, sea a través de estándares, sea a través de competencias, que incluso hubo una discusión donde César Cole intervino cuál era la diferencia entre estándar y competencia y si había algún tipo de relación. Él sí lo establecía en términos de que estándar era para la evaluación, no obstante tenían que ser basados sobre la base de las competencias que se habían establecido previamente. Pero ese no era el caso para nosotros en Centroamérica. Entonces se diseñaron un conjunto de estándares. De hecho, se pegaron en las escuelas los estándares, a pesar que si los maestros no entendían competencias, mucho menos estándares. Entonces no tuvieron oportunidad de llevar a algo relevante, a tal punto que después abandonaron ese proyecto. Y finalmente lo que yo sí veo es lo siguiente. En la medida en que existan personas preparadas en la parte curricular, en la medida en que existan personas que puedan hacer evaluaciones de currículum, yo creo que vamos a estar en mejores condiciones, no solo de diseño, sino también de determinación qué se hace o no se hace. Con relación también a lo que señalaba Ricardo, Pablo y un tanto Mauricio, también hay otro elemento que es esencial y es el tema de participación. Cómo se construyen modelos participativos en el sentido siguiente. Hay instituciones en las cuales si no hay participación docente, se liquida cualquier proceso de reforma. Es decir, incluso yo he visto que en la Universidad Nacional se han planteado diversos modelos de reforma, pero a la hora no se implementan como consecuencia de oposiciones por parte de docentes. No digamos también en un currículum nacional base, donde no tenemos a ciencia cierta cuál es el estado de la situación, no hay ni siquiera una especie de monitoreo constante de cómo van las cosas, los diseñadores de currículum se olvidan, todas las evaluaciones que se hacen son ajenas a la parte curricular. Entonces, digamos, así es muy complejo poder generar condiciones de cambio y mejorar los propios diseños. Yo lo que quería señalarles es de que este es un primer espacio que estamos abriendo. Obviamente no vamos a agotarlo, pero que es fundamental. Y yo les sugiero solo algo. Lo vamos a poner en redes que un par de cosas. Uno es de que la próxima clase es solo que sea James Popham, porque Stofflevin también es bastante largo. Entonces, que la próxima sesión de trabajo, que es el próximo sábado, nos concentremos en James Popham, la evaluación transformativa, que fue un texto reciente del 2018. Y que vamos a abordar eso. Y el último día Stofflevin. No obstante, vamos a poner ejemplos específicos de algunas evaluaciones que se han hecho. No sé si les parece. Sí, de acuerdo, bienvenido. Y para mí es un placer tener esta sesión. Siempre hablar de evaluación curricular realmente es una dimensión científica del currículum, que si se dan cuenta no es cualquier cosa, sino, digamos, se ha ido sistematizando. Y nosotros llegamos ahorita hasta los 80s del siglo pasado y vamos a ver cómo ha ido transformándose la parte de evaluación curricular y cuáles son los mecanismos que se utilizan en la actualidad para hacer esas modificaciones. Y gracias y bienvenido, muy amable. Y José Bamaca también puso un formulario de asistencia, que sería muy bueno que lo llenaran porque como vamos a dar un diploma, se les va a dar a aquellos quienes asistan a las sesiones de trabajo. ¿Sí? Entonces, para ser formales, con relación de no darle a todo mundo, ahí vemos algunas distinguidas colegas de la asociación como Ana María Saavedra y otras personas que nos están compartiendo con la doctora. Y estamos entonces para la próxima clase. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes en esta primera sesión. Espero que el tiempo lo hayan aprovechado. Yo les voy a pasar la presentación a través del WhatsApp en lo del curso. Gracias, doctor. Mil gracias, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ya saben, un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ya saben, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Feliz Bienvenido. noche. Feliz noche.
Saludos, doctor, bienvenido, un gusto. Igualmente, Rafael. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Agradezco. gracias.